Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Una buena mañana, son las 9:14, esta es flaxoradio.es, transmitimos a todo el mundo por esta dirección de streaming. Por cierto, les invitamos a que chequen nuestra nueva plataforma web. Estamos en con unas mejoras significativas, alta compatibilidad con dispositivos móviles. También ustedes pueden descargarse la aplicación TuneIn y escuchar nuestra programación en audio a través de esa aplicación las 24 horas o directamente en nuestra plataforma web que le hemos indicado. Y a esta hora tenemos enlazado nuestra transmisión a través de Facebook Live, y les invitamos también a que compartan este contenido que hoy es de tipo educativo, o vamos a hablar más bien dicho de temas educativos de esta mañana. Nos acompaña la economista y máster en política pública Adriana Viteri. Ella es ecuatoriana, pero vive ya en Chile algunos añitos. Adriana, bienvenida, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer siempre regresar a mi país. Y un saludo afectuoso a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Y es un honor tenerte aquí, Muchísimas Adriana. Gracias. Y bueno, estamos con Adriana porque el INEVAL, el Instituto Nacional de Educación Educativa del Ecuador, en coordinación con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, IESE, de la UNESCO. Ese es un departamento, digamos, un proyecto que nos vas a explicar ya, Adriana. Está por hacer aquí en Ecuador el cuarto estudio regional de comparativo y explicativo de la evaluación educativa. Y Adriana, entonces cuéntanos, la UNESCO está involucrada en este proceso de evaluación a través de este laboratorio. Así es. Cuéntanos un poco este interés que tiene la UNESCO por evaluar la educación. Por supuesto. El Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación está coordinado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que se encuentra en Santiago de Chile. Este es un proyecto que nace en el año 1997, un proyecto que integra a países de América Latina y el Caribe y que ha ido teniendo una evolución exitosa durante todos estos años. Se han realizado 3 estudios. Son regionales porque implican que participan muchos países, son comparativos y explicativos por las temáticas que aborda este tipo de evaluaciones, y ahora estamos planificando y preparando lo que va a ser la 4ª evaluación de laboratorio, que es una evaluación muy grande que vamos a realizar el próximo año, cuando va a realizarse la aplicación definitiva de este estudio. En este estudio, en la 4ª evaluación, participan 18 países de la región. Son 18 entidades que han decidido participar de este proyecto, involucrarse en todos los aspectos técnicos y también políticos que implica participar en este tipo de mediciones internacionales. Sí, hemos hablado de estos 3 estudios anteriores. Ecuador participa esta ocasión en esta primera fase como un piloto. ¿Cuándo se realizará este piloto aquí en nuestro país? Perfecto. Les comento un poquito. Las evaluaciones que nosotros realizamos
Son pruebas de logro de aprendizaje, son pruebas cognitivas en matemática, lectura, escritura y ciencias. Son como las típicas pruebas que uno hacía en la escuela, ¿verdad? Donde les ponían problemas para el caso de matemáticas, escribir una carta para el tema de escritura. Y entonces lo que nosotros hacemos es tener una prueba grande que efectivamente tenemos que revisar que esas preguntas funcionen. Para revisar que esas preguntas funcionen y no nos lleguemos a equivocar en la prueba que vamos a aplicar en todos los países de la región, lo que hacemos es pilotear el instrumento, así es el término técnico, que en estricto rigor es que nosotros vamos a aplicar las pruebas, vamos a revisar si funcionan como nosotros esperamos que tengan el funcionamiento y después de eso tomamos la decisión final de aplicar el estudio definitivo. El pilotaje está programado en todos los países de la región, en los 18 países, ya fue el calendario norte, de hecho yo estuve en Cuba hace 3 semanas atrás, fue entre mayo y junio, 3 países de la región, y los otros 15 países lo aplican entre agosto y noviembre de este año. El caso particular de Ecuador está programado entre el 1 y el 5 de octubre. Así que van a estar realizando el pilotaje. En todas las escuelas vamos a realizar una selección de escuelas, una muestra específica. Si quieren luego les comento un poquito por qué se ha realizado así este estudio, pero en simultáneo tienen que aplicar este pilotaje todos los países de la región. Adriana, pero digamos, de estos 3 informes de estudios anteriores, ¿cómo o qué resultados arrojaron estos 18 países que están involucrados en la región? Como te comentaba, el estudio ha tenido, y el proyecto en sí mismo, una evolución en cuanto a que se han ido incrementando la cantidad de entidades o países que participan de la evaluación. En el año 2013, que fue la última medición que aplicamos, tuvimos 16 entidades, 15 países más el Estado mexicano de Nuevo León. Ahora en el año 2018 vamos a tener 18 países, coincidencia. Y entonces tenemos la posibilidad de tener un comparativo entre lo que pasó entre las mediciones. El último resultado de comparación estos estudios son de largo aliento, hay que prepararlos con mucha anticipación, los resultados tardan por la cantidad de países que están involucrados, y entre la última medición del segundo estudio, que fue del año 2006, y con la medición del año 2013, tuvimos ya una cierta panorámica de cómo los sistemas educativos de la región han ido evolucionando en sus logros de aprendizaje, que es lo que nosotros tratamos de medir, que es un componente de lo que sería la calidad de la educación. Entonces, en el caso particular de Ecuador, pudimos evidenciar que existió una mejora importante respecto a los logros de aprendizaje del año 2006. Y ahora tenemos que esperar qué es lo que va a suceder con la publicación de resultados del cuarto estudio, ¿verdad? Eso saldrá para 19, ¿no es cierto? Finales del 2019, principios del 2020, porque hay que hacer, después de hacer todo el operativo es masivo, levantamos entre 3,000 estudiantes de tercer grado, cuarto grado en caso de Ecuador, y 3,000 del séptimo en caso de Ecuador. Eso por todos los países. Entonces lo que significa es tener una gran cantidad de información que después hay que calibrarla, hay que analizarla hasta tener resultados que nosotros podamos presentar a la opinión pública. Adriana, te estaba preguntando antes de iniciar la entrevista, ¿por qué no elegimos a los chicos del tercer grado de Ecuador o los del quinto grado de Ecuador? Explícanos por qué a estos niños del cuarto de básica y del séptimo de básica, equivalentes a nuestro antiguo tercer y sexto grado, ¿por qué? Porque tenemos una cuestión más bien estructural y de cómo se han ido evolucionando las trayectorias educativas de los sistemas educativos de la región. Entonces, sabemos, este proyecto nace en la época de los 90, cuando la cobertura en educación primaria y secundaria todavía no era masiva. Estamos en otros tiempos donde ya Ecuador está prácticamente completando la cobertura de matrícula en educación primaria, pero una cosa es que los niños asistan a clases y otra cosa es que aprendan. Entonces, una de las propuestas de este estudio era poder focalizarse en este ciclo escolar que es la primaria, cuando los niños están empezando a aprender las habilidades cognitivas que les van a permitir ir evolucionando con sus aprendizajes a lo largo de su vida estudiantil. ¿Por qué tercero y sexto grado, el cuarto y el séptimo de Ecuador?
Porque en tercer grado o cuarto grado, los niños empiezan a desarrollar sus principales habilidades cognitivas. Empiezan a leer, pero no solamente a leer, sino empiezan a tener capacidad de comprensión de la lectura, empiezan a poder escribir, y en el caso de matemática empiezan a tener la noción de número y a entender a cómo realizar operaciones matemáticas. Por eso es el tercero clave para nosotros, o el cuarto de Ecuador, y el séptimo porque finalmente es el fin de la primaria y tenemos que revisar cómo están saliendo los estudiantes y cómo están capacitados o no para atravesar el próximo ciclo educativo, que es la secundaria. Haciendo un panorama más global, digamos que América Latina tiene y el Caribe tienen unas características sociales muy peculiares o particulares. Se me ocurre que siempre se están haciendo estudios también en otros continentes. O sea, ¿cómo se evalúa? La UNESCO es un organismo internacional. ¿Cómo se está evaluando en Europa, en África? Claro. ¿Son similares Por supuesto, las pruebas, las metodologías? Esta ola, si quieren, arrancó en los años 90. Con proyectos similares al de laboratorio a nivel internacional, con otras apuestas de otros organismos internacionales que también han querido involucrarse en temas de medición, pero siempre con el espíritu de poder tener información para retroalimentar la política educativa. Esto no solamente se realiza en América Latina, como tú dices, o únicamente en Ecuador. De hecho, los países de la región, por ejemplo, México, Colombia, Perú también, Chile, Argentina, tienen larga data en términos de medición de logros de aprendizaje. Ecuador, a raíz de la creación del Instituto Nacional de Evaluación en el año 2012, emprende una nueva trayectoria respecto a lo que realiza en términos de evaluación. No es solo América Latina y el Caribe, yo he tenido oportunidad de estar en varios países del mundo. Está una evaluación a nivel internacional que es muy conocida, conducida por la OCDE, que es el proyecto PISA. Hay un proyecto grande también que está conducido por un organismo internacional que es conocido como la IEA, que levanta los estudios de TIMSS y PIRLS en matemáticas y en lengua. Están en el sudeste asiático con 2 grandes proyectos. Hay proyectos también en África, en Estados Unidos. Entonces, hay una gran cantidad de proyectos que giran en torno a la medición de aprendizajes, porque finalmente esto tiene que ver con los compromisos internacionales que han adquirido la mayoría de países de nuestra región, pero también a nivel internacional. No sé si conocen la Agenda de Desarrollo Sostenible al año 2030. No, yo no. Probablemente no, pero es una apuesta donde están unos objetivos de desarrollo que la mayoría de países ha emprendido y ha decidido, acá queremos llegar en el año 2030. En el caso puntual de educación, en el objetivo de desarrollo número 4, indica que todas las personas tienen que tener las oportunidades de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Y es un aprendizaje de calidad. Entonces, no solamente implica que el niño vaya a la clase y que esté asistiendo a la escuela regularmente, sino implica que tenga las posibilidades de desenvolverse y aprender en el entorno escolar. Pero no solamente hasta que se acabe la escuela y la universidad, sino implica tener una serie de capacitación y perfeccionamiento académico a lo largo de la vida. Entonces, es una nueva visión de desarrollo que la UNESCO, como un organismo internacional, está promoviendo, y todos los países han suscrito este compromiso internacional. Y en torno a eso gira la evaluación, porque luego decimos, queremos que los estudiantes tengan un aprendizaje de calidad, pero ¿cómo sabemos si es de calidad o no? Para eso tenemos que evaluarlos. Sí, entonces es un poquito la lógica de por qué estamos emprendiendo estos proyectos de larga escala. Ayer hubo un evento donde prácticamente se presentó este proyecto. ¿Qué pasó ayer con...? Bueno, se supone que estuvo o estaba invitado el ministro de Educación, pero me contaste que vino el viceministro. ¿Qué compromisos hay del Estado ecuatoriano? Digamos, el INEVAL es un avance en términos de evaluación educativa. Antes no había esto. Por supuesto. Entonces digo, eso es ya un paso muy grande. En un inicio con errores y todo, habían pruebas que decían que estaban copiadas de las pruebas mexicanas. Decían, ¿quién conquistó México? Entonces, sí. Los niños de Ecuador, bueno. Pero en todo caso, digamos, hay unos avances significativos, pero ¿cuáles son los compromisos del gobierno ecuatoriano? Digamos, si hacemos un diagnóstico y dicen, necesitamos reforzar, no sé, en historia, en gramática, en ortografía,
No estoy yo muy al tanto de cuáles son las minucias Claro que que ustedes sí. evalúan, pero quisiera que me expliques cuál es el compromiso de nuestro gobierno. Nosotros trabajamos hace muchos años con Ecuador como una república y lo que hacemos es, sí, tenemos unas entidades en todos los países que son más técnicas o son nuestras contrapartes técnicas. En este caso es el INEVAL, quienes están adscritos a nuestro proyecto, pero para nosotros es de suma importancia que los ministerios de educación de la región, que son el ente rector de políticas educativas, tengan pleno conocimiento. Nosotros agradecemos al Ecuador por ser primero partícipe de este compromiso a nivel internacional, que es el mandato nuestro y también mandato de Ecuador, y también por apoyarnos en la serie de emprendimientos que hemos realizado como UNESCO. La UNESCO no solamente hace estas tareas de respecto al tema de evaluación de aprendizaje, sino tiene una serie de ámbitos de trabajo, y en particular aquí la oficina de la UNESCO en Quito apoya muchas tareas de trabajo acá en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha colaborado. Queda mucho trabajo por hacer, porque una cosa es que nosotros estemos planificando el operativo, tratando de llegar a las escuelas, pero lo más importante va a suceder cuando tengamos los resultados, ¿no es cierto? Y te vamos a tener unos datos y unos resultados y unos análisis, pero finalmente eso tiene que trasladarse en poder tener cierto tipo de evidencia que en quien esté a cargo del Ministerio de Educación pueda revisar esos informes y decir, ok, yo tengo estas brechas de aprendizaje, tengo esta deficiencia de aprendizaje en tal zona de Ecuador, en tal sistema, en el sistema público, en el sistema, no sé, privado, estoy con cierta deficiencia en el ámbito rural. ¿Cómo voy a mejorar los aprendizajes? Nuestro objetivo final es poder tener cierta incidencia respecto a las decisiones de política educativa. Si no, simplemente son datos que sirven para hacer estudios. Y después, los ministerios de educación de la región tienen una doble tarea, que significa poder trabajar en base a la evidencia que nosotros les entregamos, tomar decisiones en la medida de lo posible acertadas y que puedan llegar de regreso a la escuela. Porque finalmente en el aula de clase, en la escuela es donde sucede lo más importante. Los niños ahí es donde están aprendiendo, es donde están pasando la mayoría de su tiempo. Y si nosotros como entidades gubernamentales o organismos internacionales no podemos tener la capacidad de ver nuestros estudios, nuestros emprendimientos, proyectos en reflejo de lo que pasa en las salas de clase, estamos perdiendo bastante la noción de lo que estamos trabajando. Así que esa es la apuesta a futuro que tenemos, que probablemente va a suceder en el 2020, 2021, pero la certeza de lo que está sucediendo ayer acá en Ecuador y toda la preparación técnica con la que estamos trabajando es poder tener información de calidad. Errores siempre pasa, lo que tú dijiste, el INEVAL y siempre va a pasar. No, se ha ido perfeccionando. Ahora están ya con siempre pasa. Un contexto. Sí. De hecho, se ha contratado a gente para que hagan las pruebas en modelo ecuatoriano, ¿no? Sí, siempre pasa, es parte del quehacer de la medición, claro. Porque finalmente con un test de aprendizaje es imperfecto medirle si el niño tiene conocimiento respecto a otros ámbitos, porque no es solamente que tiene que saber matemática y tener sobresaliente en matemática. El ámbito de desarrollo, de aprendizaje de un niño cubre más áreas. Por ejemplo, si es que les gusta el arte, la música, también es importante. Si tiene una buena relación con sus compañeros de escuela, también pesa eso dentro de su entorno de aprendizaje. No solamente el sobresaliente en la matemática y el lenguaje, es otra visión del aprendizaje integral de los estudiantes. Adriana, tú nos dijiste que entre 1997 hasta la fecha han habido son 3 estudios anteriores. Sí. Y dijiste, ha habido cambios significativos en cómo se evaluaba y qué se evaluaba. Nos has dicho también que hay como una ola, una tendencia, digamos así. Pero ¿qué es lo que se evaluaba antes versus lo que se evalúa ahora? Perfecto. Te voy a dar un ejemplo y quisiera que con esto tú me expliques. Resulta que el Ecuador tiene el grupo de alto rendimiento académico, pero los chicos que estaban yendo con estas becas eran, hasta hace pocos años, hasta donde yo le seguí la pista, 2012, 2013, los chicos que tenían un inglés alto pasaban. Los chicos de educación, y muchos de estos eran chicos de colegios privados. Los chicos que venían de educación pública, que tenían conocimientos en matemáticas, historia, lenguaje, idioma, pero no sabían inglés, prácticamente descartados. Entonces, digamos, estás evaluando a unos chicos que de pronto vienen de un contexto rural, donde el profesor apenas dice good morning y alguna cosa así,
Y por otro lado, el Ecuador se ha gastado $6.5 millones en un proyecto para que los profesores de inglés aprendan inglés, ¿sí? Y resultó que hay unos problemas ahí en el Ministerio de Educación. Pero, digamos, ha habido intentos para reforzar justamente esta área de inglés. Resulta que los niños aprenden en inglés no en el sexto curso, para dar las pruebas del GIR o del GAR. Del GAR. Sino, perdón, el GAR. Pero no están aprendiendo el inglés cuando deben, que es cuando son niños. Entonces, no sé si estos indicadores también los están evaluando porque me parece que eso es súper importante. Sí, la evolución de la que tú mencionas, que ha ido, no solo en nuestras mediciones, sino otras evaluaciones a nivel internacional, primero hasta la época de los 90, incluido la última del 2006 y también la del 2013, estaba muy focalizado en medir y evaluar las habilidades cognitivas, ¿no? Que matemática, que lectura, que ciencias naturales, que escritura, son importantes, por supuesto, y por eso nosotros las continuamos evaluando. Pero ahora estamos haciendo una apuesta por evaluar otro tipo de habilidades, que son a mí no me gusta que les digan habilidades no cognitivas, porque siguen siendo cognitivas. Okay. Son habilidades socioemocionales, ¿no es cierto? Porque, a ver, es importante que el niño sepa matemáticas, es importante que sepa leer, pero igual de importante es que sepa relacionarse con sus compañeros de trabajo, de estudio. Igual de importante es que pueda tener una actitud comprensiva respecto a ciertas posibilidades de relación en su aula. Por ejemplo, si llega un estudiante extranjero, ahora con la ola migratoria que estamos viviendo en los países de América Latina, por ejemplo, si llega un estudiante con otro tipo de ascendencia étnica, ¿cómo uno reacciona frente a esos ámbitos? Entonces, respecto a tu pregunta, es importante tener como una medición y decir cuál es el grupo de alto rendimiento porque tienen sobresaliente, pero hay un conjunto de habilidades que uno no puede medir y que es necesario tratar de hacer otro tipo, por ejemplo, entrevistas, evaluaciones también de carácter cualitativo, que también tienen su peso y interés, porque, por ejemplo, no solamente importa que los estudiantes que van a ir con el GAR y van a salir al extranjero sepan el inglés, sepan sus asignaturas, pero también es importante que sepan cómo desenvolverse en el extranjero, que tengan habilidades de comunicación, que tengan este conjunto de habilidades socioemocionales, motivación, valoración de sí mismo, que permitan que puedan sostener sus estudios en el exterior. No es llegar, pagar el viaje y pagar los estudios en el extranjero y esperar que lleguen con el título y todo es mágico. Es un proceso mucho más complejo y que creo que para enfocar los recursos es necesario tratar de focalizar bien y apuntalar bien. Probablemente la preparación no tiene que incluir únicamente el tema del idioma. Pues es importante que sepan hablar, pero no solamente, sino el comunicarse, es algo distinto. Tú eres comunicador. No solamente saber decir good morning, ni sé qué, sino qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que yo quiero preguntar, qué es lo que quiero aprender, y son procesos cognitivos distintos. Yo creo que el sistema educativo ecuatoriano ha evolucionado positivamente, pero queda mucho por hacer, queda mucho camino por recorrer y hay mucho por mejorar. Es un síntoma de Ecuador y es un síntoma de la región. Y hay que reconocerlo y hay que hacer ese reconocimiento humildemente de que hay mucho por mejorar. Eso es lo que yo te podría decir. Sí. Adriana, gracias por este diálogo y yo creo que nos has dado un panorama de... Me parece excelente que haya una posibilidad de evaluar no solamente cuantitativamente si sabes mucho o poco de matemáticas o de inglés, sino también hagamos un énfasis en el ser humano y en sus valores que pueden ser cualitativos. Sí. Sí, porque la educación no solo produce robots que hacen operaciones matemáticas, sino hay seres humanos de por medio que... Y hay distinto tipo de habilidades, ¿no? Si es que algún padre de familia me está escuchando, y de distintos tipos de inteligencia. No es inteligente únicamente quien sabe resolver matemáticas. También es inteligente totalmente la persona que le gusta la música, que le gusta el tema de artes, que le gusta el tema de comunicación, y hay que tener ese reconocimiento también en el entorno familiar. De lo que sabía los suecos tienen por misión dos cosas básicas con los niños: que sepan al salir de la escuela a tocar un instrumento y sepan hablar otro idioma aparte de su idioma materno. Un amigo de Bolivia me decía, yo salí de la escuela aprendiendo un instrumento musical,
pero digo, no sé si estuve en el sistema público o en el sistema privado, pero me decía, no, de regla general los bolivianos, aunque sea una quena o una zampoña, algo tenemos que saber tocar. Entonces me decía, me parece interesante que haya este reconocimiento de otras inteligencias. Sí, es otras inteligencias y también valorar la identidad de país que uno tiene. Yo he recorrido por mi trabajo y gracias a mi trabajo la mayoría de países de la región. Y cuando uno piensa en un instrumento y música, no es el piano o el órgano y el violín. Probablemente son instrumentos más cercanos a nuestra realidad como ecuatorianos. Yo estuve en Bolivia y efectivamente es la flauta, son instrumentos con lo que hacen ellos su música popular y artística. Y está muy bien. Probablemente el otro idioma no tiene que ser el inglés a los niños que están en el entorno rural. Probablemente tienen que aprender el quichua porque neuronalmente lo importante es que los niños puedan tener la capacidad de hacer la diferencia entre otro tipo de idiomas y aprender un tercero es mucho más sencillo. Pero es una valoración también de la identidad que tenemos como país y poder dar ese enfoque del sistema educativo que probablemente uno se focaliza mucho en la copia y son malas copias de los modelos más bien nórdicos, pero uno tiene que también partir de lo que tenemos como nación y nuestra esencia como ecuatorianos, que hay que rescatar. Yo que decía el idioma y eso, yo creo que los bolivianos son un buen ejemplo, creo que los cubanos son otro buen ejemplo de cómo se valoran en su entorno y comunidad educativa. Lo siento, ahí el celular nos dio un campanazo también. Bueno, estamos despidiendo esta entrevista. Le recordamos que usted puede escuchar esta entrevista en un reprise a través de flaxoradio.es. El podcast estará siendo colgado en breve y también el video será colgado en nuestro canal de YouTube. Usted puede buscarnos como en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Flaxo Radio, nada más. Antes teníamos otros perfiles, pero digamos está unificado todo para que usted pueda volver a escuchar. Si le interesa esta entrevista, si le gustó, puede compartirlo con otros oyentes, amigos o algún profesor de pronto. Por supuesto. Que de pronto esté interesado en acceder a estos estudios y saber cómo podría mejorar. ¿Dónde podrían acudir, por cierto, Adriana, a ver estos estudios? Toda la información está pública en la web de la UNESCO Santiago. Podemos dejar el enlace también. Eso, sería están lindo. los estudios, están los datos. Probablemente si hay estudiantes universitarios que quieran hacer investigación, que la información disponible. Está todo, nos pueden escribir en cualquier momento. Nosotros tenemos el mandato de responder on time, sea un ciudadano de la calle, sea una autoridad. Así que están bienvenidas las preguntas, lo que necesiten, y agradecerles nuevamente, agradecer el compromiso que tiene Ecuador con la participación en estos estudios, agradecer a los países que participan y un saludo a todos los técnicos que los tengo de ataque aquí trabajando. Muy bien, esa ha sido Adriana Viteri, ella es parte del laboratorio de aquí está, el Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Largo el nombre, pero ahí está. Entonces, Adriana es ecuatoriana, vive en Chile, pero está justamente en este proceso de levantamiento de datos y codificación y procedimientos que estuvieron desarrollando aquí un tallercito en Quito. Pero nos ha dado también un gran panorama de cómo se está evaluando la educación en 18 países de América Latina. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Macas, nos encontramos en otra edición de Flaxo Especiales. Gracias a Giovanni Córdoba, quien estuvo en la coordinación técnica y en el manejo del audio y el video de esta edición de Flaxo Especiales. Hasta la próxima.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.